La Revolución Norteamericana o Revolución de las Trece Colonias fue un conflicto político que se inició en las 13 colonias británicas en Norteamérica en 1765 como rechazo a una serie de leyes e impuestos establecidos por el Parlamento británico para intentar recuperar la economía británica de una severa crisis financiera provocada por la Guerra de los Siete Años en Europa. La revuelta política pronto desencadenó en un conflicto armado con Gran Bretaña que se extendió hasta 1783, cuando fue reconocida su independencia. Estados Unidos fue el primer país en el continente americano en declarar su independencia, ir a la guerra contra una potencia europea y obtener su emancipación del control colonial. El 22 de marzo de 1765, el Parlamento británico aprobó la ley del sello, en la que por primera vez se estableció un impuesto a las colonias británicas en América. En octubre de ese año, las colonias se reunieron en el Congreso de la Ley del Sello y rechazaron la autoridad del Parlamento británico para imponer impuestos o leyes sin que ésta tuviese representación en el organismo. Las colonias mantenían una posición de no hay tributación sin representación. La década siguiente, el conflicto político se agravó cuando el Parlamento británico impuso nuevas leyes que eran rechazadas por los colonos. Nuevas protestas emergieron hasta que en 1773 se llevó a cabo el Motín del Té, ocasionando que los británicos declarasen estado de excepción, el cierre del puerto de Boston y la instauración de las leyes intolerables. El 19 de abril de 1775 se inicia la Guerra de Independencia de los Estados Unidos con la Batalla de Lexington y Concord. El conflicto escaló a nivel internacional. Los patriotas americanos más tarde se alinearon con Francia, España y Holanda, que habían luchado contra los británicos en la Guerra de los Siete Años. Gran Bretaña tuvo el apoyo de los lealistas colonos americanos que permanecieron leales a la corona británica durante la guerra y ofrecieron levantarse en armas contra la revolución. El 4 de julio de 1776, el Congreso Continental declara la independencia de los Estados Unidos y en 1789 entra en vigencia la nueva Constitución, primera en su tipo, que más tarde sirvió de modelo para las democracias republicanas en el mundo. Sin embargo, la guerra continuó hasta la firma del Tratado de París en 1783, en el que Gran Bretaña reconoció la independencia de los Estados Unidos y cedió territorio al oeste de las colonias que no estaban en disputa. Revolución industrial. Se conoce como revolución industrial a una época de transformaciones profundas y radicales en lo económico, social y tecnológico que comenzó en la Europa del siglo XVIII, específicamente en el Reino de la Gran Bretaña, y que se extendió a lo largo y ancho de Europa y de los Estados Unidos, finalizando a mediados del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Los cambios suscitados en esta época fueron tan radicales que únicamente se los puede comparar con los vividos por la humanidad en el Neolítico y pueden resumirse en el abandono de un modelo agrario de comercio, trabajo y sociedad, en pos de uno urbano, mecanizado e industrializado. La piedra angular de esta revolución lo constituyó la tecnología, específicamente la aparición del ferrocarril y posteriormente de la electricidad, que modernizó las técnicas laborales y agrícolas, basada hasta entonces en el trabajo manual y las bestias de carga respectivamente. Esta impactó en el Producto Interno Bruto de las naciones y representó un crecimiento sostenido de la riqueza y un cambio permanente en el modo de la vida de las grandes masas como nunca se había vivido. La revolución industrial suele dividirse en dos etapas. Una, primera revolución industrial, que inicia alrededor de 1760 con la aplicación del modelo de fábrica de textiles en una
Gran Bretaña gobernada por la monarquía liberal no absolutista y una segunda revolución industrial caracterizada por una aceleración de los cambios producidos por la nueva tecnología en una sociedad europea que inicia alrededor de 1850 y culmina con el comienzo de la Primera Guerra Mundial en 1914. La Revolución Francesa fue un conflicto social y político con diversos periodos de violencia que convulsionó Francia y por extensión de sus implicaciones a otras naciones de Europa que enfrentaban a partidarios y opositores del sistema conocido como el Antiguo Régimen. Se inició con la autoproclamación del Tercer Estado como Asamblea Nacional en 1789 y finalizó con el golpe de Estado a Napoleón Bonaparte en 1799. La Francia de 1799 era totalmente distinta a la de 1789. En apenas una década, la revolución había creado un estado completamente nuevo. De una monarquía absolutista se había pasado a una república. Ya no había súbditos, sino ciudadanos. La ciudad, antes capitaneada por aristocracia y clero, tenía ahora en la burguesía su motor principal. Tan irreconocible estaba la nación y tan original era el modo en que se había organizado que hubo de remontarse a la Roma clásica para dar nombre a sus nuevas instituciones: Senado, Consulado, Tribunado, Prefectura, etcétera, etcétera. Las leyes y la economía, el arte y la ciencia, la educación, el ejército, el papel de la iglesia, la administración territorial, todos los aspectos del Estado habían cambiado respecto del antiguo régimen e inevitablemente el modelo de esta renovación integral se tomó como ejemplo en aquellas otras latitudes en el que también se perseguía la soberanía del pueblo en los asuntos colectivos, la libertad política y la igualdad ante la ley. Francia estaba de estreno tras el vendaval la revolucionario y el mundo la miraba fascinado. El establecimiento del régimen republicano en 1792 había abolido los privilegios de esta casta imperantes de la Edad Media. Con la caída del máximo exponente de esta estructura feudal, el rey, desaparecieron derechos arbitrarios como el contundente peso político de los nobles sobre el resto de la población. También se suprimieron los diezmos, esa parte de la cosecha que se destinaba como tributo a la iglesia o a la corona, y se eliminó la primicia de los hijos mayores en la herencia de las propiedades. Los grandes beneficiarios de estos cambios fueron quienes lo habían provocado, los burgueses. En la práctica, la mejora de su situación se manifestó en una redistribución favorable a su clase del poder político y la prioridad privada. La posesión de bienes, libre de los condicionamientos señoriales, hizo que cualquier francés económicamente independiente fuese un elector y un posible miembro del gobierno del Estado, un ciudadano. Así, la antigua estructura de la sociedad vertical y estanca dio paso a un activo esquema horizontal donde cualquiera podía acceder a los cargos públicos y a la propiedad. El país galó, donde las tierras y la riqueza pronto estuvieron repartidas entre muchos más titulares que poco antes, se convirtió en el europeo con mayor cantidad de pequeños propietarios. Esta realidad socioeconómica tuvo su expresión política fundamental en la constitución de asambleas de representantes. Los ciudadanos, mediante elecciones, delegaban libremente su cuota de poder público en diputados que abogaban por sus intereses. Estas cámaras, lo mismo que sus homólogos en Estados Unidos, fueron los primeros antecedentes modernos de los actuales parlamentos democráticos. Personajes destacados de la Revolución Industrial. James Watt inventó la máquina de vapor. Adam Smith impedía la intervención del Estado en la economía. John Stuart Mill, principio de economía política y plantea intervención estatal. Personajes destacados de la Revolución Francesa. Jacques Necker, político y financiero francés que sirvió en la corte de Luis VI
Llegando a su Ministerio de Hacienda, intentó reconducir la situación financiera de Francia, pero encontró una potente oposición a sus reformas fiscales, sobre todo de los privilegiados que temían perder su poder. Jean-Paul Marat, político francés que se granjeó su fama de radical revolucionario debido a sus ataques al rey, al ministro Necker y al marqués Lafayette, a través de sus publicaciones en el periódico L'Ami du Peuple y posteriormente en el Journal de la République. En ellos condenaba el antiguo régimen, apoyaba los ideales revolucionarios. Conclusión. Podemos decir que estas grandes tres revoluciones marcaron un antes y un después en la historia, cambiando de forma radical aspectos que sentaron las bases de lo que somos hoy. La Revolución Norteamericana, que llevó a la primera independencia de potencias extranjeras en nuestro continente, y la Revolución Industrial, sentando las bases del avance tecnológico moderno de la humanidad, y la Revolución Francesa como primicia de la democracia.